Ya comienza Enlace Unila, el punto de encuentro de ideas, cultura y comunidad. La universidad se escucha en Enlace Unila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, comunidad Unila. Estamos aquí en un nuevo programa más de Enlace Unila. El día de hoy, como siempre, me acompaña mi compañero Daviel Figueroa. Daviel, ¿cómo estás? Julio, estoy muy bien, muchísimas gracias. Encantado de estar otro día contigo, pero cuéntame, el día de hoy no estamos solos. Así es, porque hoy tenemos un temito un poquito delicado. Estamos aquí un poquito más serios de costumbre porque nos acompaña Eva Lorena Moreno Varela, psicóloga clínica por la UNAM, con maestría en cuidados paliativos por la Universidad Autónoma de Benito Juárez en Oaxaca, con 13 años de experiencia profesional y colaboradora actual de la Universidad Latina Campus Cuautla. ¿Cómo está usted el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Agradecida por el espacio y por el favor de su invitación. Nosotros estamos muy agradecidos de que pueda asistir hoy con nosotros. Además, hoy vamos a hablar sobre un tema el cual, a pesar de que en los últimos años se ha abierto más conciencia a la salud mental, siento que hay mucha gente que no está muy bien informada sobre el tema. ¿Usted qué opina de eso? Sí, claro, sin duda es un área pendiente tanto para políticas públicas como para la atención de salud mental. Es un tema pendiente ya que es la tercer causa de mortalidad entre jóvenes a nivel nacional. Y bueno, pues ahora precisamente por el día 10 de septiembre, donde se conmemora la prevención del suicidio, pues toma relevancia. Claro, y además no solo toma relevancia ese día porque es el mes de la prevención del suicidio, y justo queríamos tocar ese tema porque nos parece particular cómo se puede llegar a notar señales o cambios en la conducta con los compañeros, y queríamos hacer un par de preguntas sobre el tema, a ver si usted nos la puede responder claramente. Sí, claro, con todo gusto. La primera pregunta sería, ¿cuáles son las señales físicas o de comportamiento más frecuentes en una persona con depresión? Bueno, pues tendríamos ahí que hablar de que hay diferentes tipos de depresión. Generalmente no va asociada de manera indiferenciada con la ansiedad. En su mayoría son situaciones que ocurren como comorbilidades, es decir, al mismo tiempo, tanto la depresión como la ansiedad. Y dentro de los indicadores del DSM-5 o del CIE-11 son alteraciones en el sueño, en la alimentación, la falta de disfrute de temas que antes eran alegres o propositivos. También tenemos algunas disfunciones a nivel de sexualidad, es decir, un desinterés o una baja de libido. Y bueno, pues tenemos también que observar que ya podríamos estar hablando de disfuncionalidades, es decir, el usuario o el paciente deja de realizar algunas actividades de su cotidianidad, deja de tener autocuidado como higiene personal, puede llegar incluso a abandonar sus estudios o su trabajo, y por ende viene toda una situación de desesperanza. Es muy interesante cómo justo hablaba de este tema de que suele presentar estas señales, pero yo también quería preguntar si hay una diferencia entre las señales que presentan los hombres contra las mujeres. Hablando de las diferencias entre hombres y mujeres, vamos a observar que sobre todo en procesos o en expresiones como la irritabilidad, esto va a ser más frecuente en varones que en mujeres, pero no así la diferenciación del estado de ánimo, es decir, lo que va a variar es la expresión de la depresión. Ambos son procesos de tristeza prolongada y profunda, es decir, estaríamos hablando de más de 3 meses, pero la expresión suele ser distinta. En las mujeres se tiende a observar, porque socialmente es aceptado, que sean más expresivas en cuanto a su tristeza, que tiendan al llanto, pero precisamente por ese aspecto social y específicamente en México, a los varones se les ha estigmatizado con no deben llorar, deben ser fuertes, deben aparentar que están todo el tiempo bien. Y entonces en los hombres generalmente la expresión se va hacia el enojo súbito, repentino y la irritabilidad.
A pesar de que ya llevamos muchos años con este tema de la estigmatización contra el hombre, como sus sentimientos, cómo lo reprime, sigue estando día de hoy muy presente, ¿verdad? En esta sociedad. Sí, sí está presente y vamos a ver un cambio generacional que nos va a llevar mucho tiempo porque pues sobre todo a nivel de aprendizajes afectivos, estaríamos hablando de un estilo de crianza, de un tipo de familia y bueno, pues cambiar o hacer una variación a nivel de familia, pues lleva mucho tiempo, ¿no? No solamente es hablar de esa emoción, sino de cómo la cotidianidad va restando a veces espacios para la comunicación, ¿no? Vemos también que en algunas familias requieren tanto papá como mamá trabajar y eso les resta tiempo quizá con los hijos. Y también algo que siempre me ha causado mucha curiosidad y es que cómo la depresión afecta a los cambios de sueño y del apetito de una persona. Bien, bueno, pues cuando estamos hablando de procesos emocionales, sobre todo de tipo depresivo, estaríamos hablando de que algunos neurotransmisores se encuentran por debajo de los niveles óptimos para mantenernos funcionales. Esto es que la serotonina y la dopamina se encuentran por debajo de los niveles adecuados, por lo tanto, el sueño, la alimentación, el interés sexual, entre otras necesidades básicas, se van a ver mermadas y por lo tanto van a haber deficiencias. Podríamos hablar de bote pronto que la alimentación va a variar en el sentido de que cuando estamos cursando por un cuadro depresivo, pudiéramos tener muy poca hambre, muy poco apetito, comer muy poco, o por lo contrario, comer vorazmente en grandes cantidades, sobre todo de carbohidratos y lípidos. Cuando hablamos, por ejemplo, del sueño, igual podría ser como una persona que duerme muy poco, que cursa por periodos largos de insomnio, pero también personas que muchísimas horas, sobre todo del día, están en cama, ¿no? Es decir, que ya no sienten la suficiente energía para realizar sus actividades cotidianas. También es un tema muy interesante el cómo mencionaba a las mujeres como más expresivas de llorar, expresar su tristeza y esto de pasar el día en cama, comer mucho, comer poco. Pero quería preguntar si hay una manera real de diferenciar entre una tristeza pasajera y una depresión, tal cual como para acercarse a ayudar. Sí, claro. Generalmente tendríamos que hablar de manera muy puntual del contexto, es decir, de qué le está ocurriendo a la persona sin importar el género. Si estamos pasando por un proceso de pérdida, por un fallecimiento, la pérdida de un trabajo o alguna situación que nos lleve a un duelo, pues va a ser esperado tener tristeza, pero cuando esa tristeza sobrepasa el grado de funcionalidad de la persona, ya tendríamos que estar buscando ayuda. Es decir, aquí, más allá de hablar del tiempo, tendríamos que hablar del contexto, de la situación de cada persona. No podemos hablar de la generalidad en estos rasgos, pero sí decir que nosotros como psicólogos clínicos basamos las evaluaciones que hacemos y los diagnósticos en psicometría. Es decir, hay cuestionarios, hay pruebas específicas tanto de depresión como de ansiedad y en este caso las más utilizadas son las de Beck y las de Hamilton. Las escalas de Hamilton se utilizan sobre todo a nivel hospitalario. Las escalas de Beck se utilizan a nivel de consulta privada. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Bueno, pues a través de un cuestionario con una escala Likert, nosotros vamos dándole o haciendo estas preguntas al paciente y vamos observando de acuerdo a esta estadística dónde se encuentra. Puede ser una depresión leve, moderada o severa. Y como tal va a ser el tratamiento. Recordando también que para la depresión existe un tratamiento que ha mostrado mucho más evidencia científica en resultados, que es 50% del éxito en el apoyo farmacológico, es decir, el medicamento, y el otro 50% en la psicoterapia. Con esto quiero comunicar que justo cuando vemos a alguien que tiene una depresión de moderada a severa, requiere una interconsulta de psiquiatría. También mencionaba que cuando una persona pasa por un grado de depresión, las actividades que antes disfrutaba como hobbies, videojuegos, deportes, cualquier actividad, dejan de disfrutarlas. ¿Qué otras formas afecta la depresión? Por ejemplo, en sus estudios de un alumno, ¿cómo afectaría? Bueno, nosotros lo podemos observar en un alumno que ya tenía un parámetro
en cuanto a calificaciones, es decir, calificaciones promedio, ¿no? Quizás soy un alumno de 8 y de repente empiezo a bajar a 6, es porque ya no estoy yendo a la escuela, ya no estoy entregando trabajos en el salón, ya no estoy haciendo las tareas o no las estoy entregando. Y entonces eso podría hablarnos de que hay alguna situación que pudiera ser un caso de tristeza o llegar a la depresión. Pero cuando la depresión ya es moderada o severa, en definitiva los alumnos tienden a ausentarse periodos largos de la escuela, pero también a abandonar sus estudios. Ahora que menciona esto de los estudios y de cómo David mencionaba, retomando lo de dejar de disfrutar los hobbies, a mí se me hace muy interesante el preguntar si las señales que tanto he estado hablando se manifiestan tanto en jóvenes como en adultos de la misma forma o hay diferencia entre ellos. Sí hay diferencia. El grupo etario hace que el nivel de prioridades o los temas prioritarios pues varíen. Quizá para un joven sea prioritario salir con amigos, salir a algún antro, socializar, ir a un concierto o a una fiesta, y para el adulto quizás sus prioridades sean otras. Aquí lo que va a determinar es la pausa o el aislamiento que el sujeto hace. Si sabemos que es un ser altamente social y sociable, que tiende a salir todos los fines de semana, que tiene amigos, amistades con los cuales convive incluso, y empezamos a observar que deja de salir, que deja de ir a fiestas, que se está negando a los amigos, pues tendríamos que estar observando un cambio y una variación en cuanto a los jóvenes. Pero también tenemos algo que es bien importante, que son las conductas de autolesión. Es decir, un joven que empieza a tener cutting, por ejemplo, o a cortarse, podría ser esa la única expresión que encuentra dentro de sus herramientas psíquicas para expresar el sufrimiento o la tristeza y también la depresión. En adultos es distinto, ¿no? Generalmente los marcadores son laborales, familiares, de pareja, en otro tipo de situaciones, pero también hay que enfocarnos en que cada adulto y cada joven tendrán un contexto diferente. Por lo tanto, como psicólogos clínicos tenemos que entrar a esas realidades. Pero justo estaba viendo una estadística de que los grupos de 14 a 10 años representan alrededor del 2% de los suicidios, mientras que el grupo de 20 a 34 años concentra más del 40% de los suicidios en el país. También creo que está muy estigmatizado el tener esta depresión, pensamientos suicidas a una edad adulta, ¿no? Se concentra mucho en los niños, que a pesar de que es muy poco el porcentaje, no es para minimizarlos, porque también es un grupo de riesgo grande, ¿verdad? Sí, claro. Cuando hablamos sobre todo de suicidio, la tendencia es a mirar a la población adulta, cuando no es así. En mi experiencia en hospitales, en el área de pediatría de urgencias, me ha tocado ver niños con intentos suicidas y en su mayoría está relacionado con violencia en casa, violencia en su familia, de manera física, pero también por abuso sexual. Es decir, estas son como las dos determinantes más claras para el intento suicida en niños. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Bueno, pues también abrir como este panorama y este espectro de entender al suicidio no solamente como un acto deliberado que va a poner fin a nuestras vidas, sino también verlo como un fenómeno social, ¿no? Es decir, están pasando muchas cosas en casa, en las familias de las cuales se habla poco, y también se da muy poca voz o muy poca relevancia a las conductas previas al intento suicida, pero también a los temas del suicidio. Suele ser un tema que nos genera vergüenza, que nos genera vulnerabilidad, pero también entender que esa estadística, a pesar de que es muy grande, es poco atendida. A mí también me daría mucha curiosidad, ¿que existe algún tipo de comportamiento sutil que siempre pasa desapercibido, pero son indicativos de alarma en una persona que padece de depresión? Las señales de alarma en la depresión pueden ser sutiles de inicio, ¿no? Quizá no nos damos cuenta o pasan desapercibidos que a lo mejor un día no se bañe, ¿no? O dos, o que tenga de repente como mucho desorden en su cuarto, es decir, todo lo que genera esta sensación de pertenencia y lo que
entra en nuestro hábitat, en nuestro espacio personal, va a tener un cambio. Vamos a encontrar también esta poca energía, ¿no? Es decir, poca energía no me refiero a que no quiera ir al gym. Le cuesta trabajo incluso ponerse de pie en la cama, ¿no? Le cuesta trabajo vestirse. Ya hay un grado de tristeza profunda que incluso está relacionado con la parte del cuerpo físico. De eso se habla poco también, ¿no? Cuando hablamos de depresión y nos metemos a buscar imágenes al buscador, siempre encontramos una persona llorante. No siempre es así. La depresión también se puede observar desde dolores crónicos físicos. Entonces tenemos que ampliar el panorama y la perspectiva de la depresión en cuanto a que no solamente son síntomas emocionales, sino también físicos. Este bloque de cómo hablamos sobre señales y depresión me pareció realmente impresionante, sobre todo para la comunidad estudiantil y personas que puedan aprovechar esto para identificar a una persona que pueda padecer de depresión. Ya se nos acaba el tiempo, así que nos iremos a una breve pausa musical y regresamos en un momento más. Ya regresamos de esta breve pausa, aún continuamos con el tema porque supongo muchos sabrán, algunos otros no, la depresión no es solamente la causa del suicidio, a pesar de que creo que es la principal, sino que hay otros motivos. David, cuéntanos un poquito, por favor. Yo tengo una pregunta y es que además de la depresión, ¿qué otros factores o motivos pueden llevar a una persona a considerar el suicidio? Es una pregunta muy interesante. Justo dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar dos grupos bien importantes, que es la presencia de un trastorno mental sin tratamiento y la presencia del uso, el abuso o la dependencia a sustancias, es decir, a drogas. Cuando hablamos de la primer parte, es decir, de esta presencia de trastornos, podríamos hablar de muchos, no solamente de la depresión. Estaríamos hablando incluso de cuestiones como la esquizofrenia, el trastorno bipolar con todas sus variaciones y también el TLP, que es el trastorno límite de la personalidad. El TLP es un trastorno del que se habla muy pocas veces, pero que tiene también una interferencia en cuanto a la calidad de vida. El TLP puede estar llenándonos justo de variaciones de tipo cíclico, es decir, de estados emocionales depresivos, pero también de fases donde hay mucha actividad, donde hay mucha energía y se tiende en estos periodos del TLP a tener intentos suicidas. De hecho, es uno de los indicadores para el diagnóstico, haber sido un adolescente con autolesiones o cutting o también con intentos suicidas. Entonces es a considerar. Cuando hablamos del uso y abuso de sustancias, tendríamos que ver que esta variación del consumo de adicciones está también relacionada con el intento suicida, porque es precisamente la búsqueda de una solución. El intento suicida pasa por muchas fases para llegar a ese punto de acción, es decir, antes de él viene un pensamiento, una ideación, todo un proceso de planificación para la ejecución del intento suicida, y justo ahí tenemos esa oportunidad de observar hasta dónde se encuentra el paciente, es decir, está usando drogas de manera lúdica, drogas y alcohol, o se encuentra en el nivel 2, que es ya un uso más reiterativo de fines de semana, que todavía permite la funcionalidad del paciente, o ya se encuentra en un abuso o dependencia. Estos últimos dos niveles del contexto de uso de sustancias va a llevar al paciente a intentar terminar con ese sufrimiento que le genera la ansiedad propia del consumo. Específicamente estaríamos hablando de metanfetaminas, que es lo que está más relacionado. Y justo ya tocando ese tema de los trastornos de personalidad, me gustaría preguntar si el riesgo a estos trastornos es mayor en adolescentes que en adultos o va de la mano. Bueno, ahí es una pregunta que todos los clínicos podríamos decir muy clara, porque bueno, pues se sabe que teóricamente la personalidad se termina de desarrollar, o podríamos considerar a los 18 años como un parteaguas previo, es decir, en la adolescencia podría dar señales de que algo no está del todo bien, es decir, datos de sospecha, por ejemplo, riñas frecuentes en la escuela, manifestaciones de poca tolerancia a la frustración, manifestaciones también de no respetar las figuras de autoridad, entre muchas otras.
otras. Pero sí todos los trastornos de personalidad se pueden determinar a partir de los 18 años y también hay métodos dentro del método científico y clínico que nos permiten hacer esa determinación. Me gustaría también, a manera de comentario, abonar que la parte de psicología siempre tiene que ir de la mano con un compañero psiquiatra. Es decir, nosotros hacemos en gran medida la evaluación individual, familiar, hacemos toda la parte de psicometría, pero nosotros no podemos dar fármacos como los psiquiatras. Entonces, como psicólogos tenemos que expedir un informe o un reporte de psicología muy puntual, enviarlo a una interconsulta con psiquiatría y psiquiatría es quien ya da el diagnóstico y el tratamiento farmacológico, así como las medidas o sugerencias que vamos a seguir en terapia. Y justo en personas con esos trastornos de personalidad, ¿hay señales más concretas que aumentan el riesgo a corto plazo de suicidio? ¿Cómo? Me refiero a si se manifiestan las señales de otra forma para que se dé cuenta de que puede cometer suicidio a corto plazo. No es específico. Cuando hablamos de trastorno de personalidad, hablamos de una familia muy grande de tipo de trastornos o determinantes cognitivos y funcionales. Es decir, el cerebro de estas personas que tienen un trastorno de personalidad es distinto al del grueso de la población y cada trastorno de personalidad tiene características específicas. No podríamos ser deterministas en cuáles son las manifestaciones de riesgo suicida, sino dependiendo de su diagnóstico. A mí me gustaría preguntar cómo la bipolaridad influye en los pensamientos suicidas y qué señales puede reconocer un amigo o un familiar. Ok, híjole, ahí hay también un área de oportunidad. Cuando hablamos de alguien con trastorno bipolar, en el imaginario estamos pensando que es alguien que ya tiene un diagnóstico y esperando también que esté teniendo un tratamiento. En la generalidad no pasa así, es decir, muchas veces los trastornos de personalidad pasan, y voy a usar un término coloquial, como personas excéntricas, ¿no? Personas que visten de determinada manera o tienen gustos muy particulares, pero no han sido diagnosticadas porque no han dado señales más grandes o la familia no ha tenido como esa óptica de entender que algunas conductas o comportamientos no son esperados o no son, digamos, funcionales, ¿no? Que es el término que utilizamos en el área clínica. Muchas veces, más bien, sucede al revés. Cuando tenemos un intento suicida, ya viene ahora sí la familia, ¿sabes? Ya busca ayuda, ya busca una consulta de psicología y de psiquiatría. Y entonces es ahí donde ahora sí, tanto el psicólogo como el psiquiatra hacemos un análisis que viene desde una etapa del embarazo, ¿sabes? Citas a la mamá o al familiar más cercano que sepa un poco del historial del embarazo. Vamos viendo el desarrollo en todas las etapas, ¿no? En la infancia, en la adolescencia, para tener también como estos antecedentes de cambio que pudiéramos observar previos y que muchas veces la familia no observa. Entonces es ahí cuando sucede. Yo quisiera decirles que funciona al revés, es decir, que ya tenemos un diagnóstico y que esa persona ha tenido un intento. Generalmente no pasa así, generalmente ocurre al revés. Llegan por un intento suicida porque ya saben que algo no está bien, hacemos todo un análisis del evento, es decir, del intento suicida, hacemos un análisis suicidológico y entonces ahí generalmente se determina que tiene un trastorno de personalidad que no habían observado, que no había sido diagnosticado y que entonces ahora sí requiere la atención. Y ahí me gustaría también aportar que una de las herramientas clave para el tratamiento de las personas con trastorno de personalidad es la psicoeducación. Es decir, no nos vamos a quedar solo con un documento que diga que tengo el diagnóstico F24.9, que es como clasificamos los diagnósticos con estos códigos del DSM-5, sino también nosotros como psicoterapeutas enseñarle tanto al paciente como a su familia a comprender este trastorno de personalidad, a entender cuáles son esas características, qué podemos esperar y qué no podemos esperar de esta persona, tanto en funcionalidad, en conductas y comportamiento, y también enseñarles a la familia para qué sirve el medicamento, porque sigue estando estigmatizado el psicofármaco, ¿no? Generalmente la mayoría tienen como este discurso de pero se va a volver adicto a la pastilla. No todas las familias de psicofármacos generan esa dependencia, como las benzodiazepinas, ¿no? Hay muchísimas familias farmacológicas, pero también
también la psicoeducación le va a ayudar al familiar a estar más informado, más tranquilo y a saber manejar una crisis, porque también es algo que tenemos que prever, enseñarle al usuario qué hacer cuando se sienta de determinada manera, a dónde acudir, cómo buscar ayuda, pero también a la familia, ¿no? Porque a lo mejor para la familia es algo que ya tienen tan normalizado porque lo observan a diario que se les pasa a ver las señales de alarma, ¿no? Entonces, es importante también acudir para estas terapias de psicoeducación. Mencionaba que normalmente una persona suele tener un intento fallido para acercarse a buscar ayuda. ¿Cómo influyen estos intentos fallidos previos en el riesgo futuro y cómo deben de manejarlo los familiares cercanos? Ok, en cuanto a los riesgos, me gustaría antes mencionar, por ejemplo, que en mujeres hay muchos más intentos, es decir, puede ser una persona que lleve 2, 3, 5 intentos, y en el caso de los hombres generalmente los intentos son menos, pero cuando se realiza el acto suicida es claro, franco y llega a su objetivo. Es decir, las mujeres intentan más veces terminar con su vida y los hombres generalmente al primer intento lo logran. Es decir, suelen ser mucho más consistentes en la manera en que lo realizan. Vamos a hablar de algunos ejemplos, ¿no? Las mujeres a veces podrían estarlo intentando a través de pastillas, tomar pastillas, fármacos, cortarse. Los hombres generalmente tienden a, por ejemplo, en Ciudad de México, a lanzarse a las vías del metro, que es algo de lo que difícilmente se sale, a colgarse, ¿no? Que son como estas maneras que tanto hombres como mujeres tienen para intentar terminar con su vida. Entendamos que no solamente es terminar con su vida, porque también éticamente nos causaría o tendríamos un sinfín de discursos, ¿no? Si es ético, si es moral, no es este el caso, pero sí entendamos que para ellos es un intento de terminar con su sufrimiento, es una salida. Volviendo a este tema también imperativo de los intentos, pues sabemos que hay una herramienta importante que es visual, que es como de reciente creación y que sí me gustaría invitar a su público a que busquen, que es el suicidómetro. El suicidómetro es una pequeña escala o un pequeño termómetro que nos ayuda a ejemplificar cómo llegamos de un pensamiento a una acción y a un suicidio franco. Es decir, cuando nosotros empezamos a tener estas ideas que podrían o no verbalizarse, como todo estaría mejor si yo no estuviera, mi familia estaría mejor sin mí, ya no vale la pena, ¿para qué seguir sufriendo? Entre muchas cosas. Tenemos también que ser sensibles en escuchar y en tener conciencia de que la verbalización forma parte de esta búsqueda de auxilio, ¿no? A veces o antes se decía que cuando alguien hablaba de que se quería morir, pues era porque no lo iba a cometer. Hoy se sabe que no es así. Hay que tomar muy en serio estas palabras, estos discursos y también estos ejercicios que muchos hacen. A mí me ha tocado ver algunas libretas de personas que se han suicidado y hay mucho o llevan mucho tiempo rumiando esta idea, es decir, dándole vueltas en el interior, pasar de un sueño incluso, ¿no? Lo pueden llegar a representar a través de un sueño, cómo lo van a lograr o cómo lo van a intentar, a qué hora no está nadie en mi casa, por ejemplo, en qué momento estaría mejor o en qué fecha. Hay algunos pacientes o algunas personas que han tenido intentos suicidas que escogen una fecha particular para representar en la familia algo distinto, es decir, 10 de mayo, por ejemplo, el cumpleaños de ellos mismos o de alguien cercano, algún aniversario, ¿no? Cuando han terminado una relación amorosa, en la fecha de nuestro aniversario puede ser representativa para intentarlo. Entonces, pensemos que en este ejercicio del suicidómetro vamos a encontrar diferentes ideas, pensamientos que pueden llegar incluso a la planeación y a la ejecución de un acto suicida. Justo también mencionaba antes el diagnóstico previo, cómo era muy importante, pero yo quería preguntar también de la mano de este tema, ¿qué rol tiene la falta de diagnóstico o un tratamiento adecuado en la escalada del riesgo? Sí, tiene un impacto muy fuerte, tiene una importancia muy alta, es decir, cuando no tenemos esa cercanía o esa posibilidad de buscar ayuda profesional,
es muy difícil que personas que no tienen o no pertenecen como a este gremio de la salud mental tengan todas las herramientas a la mano para identificar, ¿no? Ahí va a haber una variación importante. Entonces, la invitación es que si algo está pasando en casa, si observas a algún familiar que esté cambiando, que creas que ya su nivel de funcionalidad es muy bajo, o tú si te sientes o estás pasando por una temporada o por un hecho que genere sufrimiento, busques ayuda. Antes se decía, pues es que la salud mental es elitista o es solamente para los ricos. Hoy se sabe que no, hay muchas fundaciones, organizaciones, Secretaría de Salud que brindan esta atención. Entonces hay desde la línea de la vida hasta, por ejemplo, Secosama, Conasama, algunas otras instituciones que brindan la atención pues a muy bajo costo o de manera gratuita. Busca ayuda. Siempre habrá alguien que te pueda escuchar, no estás solo. Es un mensaje también bien importante porque muchos de nosotros a lo mejor hemos tenido estas ideas que no pasan de pensamientos a la acción, pero nunca sabes quién sí podría hacer algo para intentar suicidarse. Tenemos también muchos programas que podemos ver en YouTube. Recientemente la FES Iztacala y la FES Zaragoza de la UNAM subieron algunos congresos, incluso hablando de la prevención del suicidio. Tenemos también un instituto de suicidología que encabeza el doctor Quetzalcóatl Hernández, maestro mío también. En la UNAM también hay programas en línea, programas presenciales donde te puedan brindar ayuda. Es decir, hay que llevar esta información más allá de que sea un mes importante y una fecha de conmemoración. Es un acto que está sucediendo todos los días, que sucede tanto en el campo como en la ciudad, que sucede en cualquier espacio o perfil socioeconómico. Ya vimos que suceden incluso en niños, adolescentes y en adultos, pero también en adultos mayores. Y ahí, por ejemplo, estaríamos hablando también de cuestiones que ojalá se puedan dar para próximas entrevistas, como enfermedades terminales o procesos de cáncer o enfermedades oncológicas, ¿no? Cuando el sufrimiento emocional y espiritual es tan grande que una de las salidas que se busca, pues es esto, ¿no? El suicidio. Pues, licenciada Eva Lorena Moreno Varela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Definitivamente espero que para todos los que nos escucharon hayan aprendido mucho sobre cómo detectar señales, sobre cómo apoyar, cómo acercarse a unas personas que pueden detectar que padecen de depresión. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pequeña pausa musical, pero pues no se separen, en un momento regresamos.